¿Alguna vez te has imaginado perderlo todo en un solo día? Tu riqueza, tu familia, tu salud, todo lo que amas, todo lo que construiste, desapareciendo en un instante. ¿Qué harías tú? ¿Maldecirías a Dios? ¿O tu fe seguiría siendo inquebrantable? Hoy nos sumergiremos en la historia de un hombre que enfrentó la peor pesadilla que un ser humano podría vivir. Un hombre que, aun en medio del dolor más insoportable, le mostró al mundo lo que realmente significa tener fe verdadera. Porque la historia de Job no es solo una historia de pérdidas. Es una de las historias más poderosas e impactantes de fe y perseverancia que jamás escucharás. Si nunca antes habías visto esta historia de esta manera, quédate con nosotros. Vamos a explorar juntos las lecciones más increíbles de fe, resistencia y confianza que la Biblia revela a través de su vida. Job era un hombre admirado por todos. Vivía en una tierra próspera llamada Uz, una región bendecida con abundancia. Su riqueza era inigualable: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un gran número de sirvientes que administraban sus enormes propiedades. Pero lo que realmente hacía especial a Job no eran sus riquezas, era su carácter. Job era conocido por ser íntegro, justo, sobre todo, profundamente fiel a Dios. Se apartaba del mal. Temía al Señor de una manera que pocos en aquellos días lo hacían. Su familia, 7 hijos y 3 hijas, se reunía con frecuencia para celebrar banquetes llenos de alegría. Y Job, siempre preocupado por el bienestar espiritual de sus hijos, ofrecía sacrificios por ellos, por si acaso habían pecado sin saberlo. Para todos los que lo conocían, Job parecía intocable. Rodeado de bendiciones, caminando en los caminos de Dios, era el ejemplo perfecto de la justicia divina en acción. ¿Pero estaba destinado Job a seguir por ese camino de bendiciones interminables? Muy lejos de la tranquila vida que Job conocía. En los reinos invisibles del cielo, una conversación estaba a punto de suceder. Una conversación entre ángeles y seres celestiales. Una conversación que lo cambiaría todo. Más allá de lo que Job podía ver, había comenzado algo inesperado. En los tribunales celestiales, Dios, en toda su majestad, le hizo una pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y con una frialdad escalofriante, Satanás respondió: he estado recorriendo la tierra, caminando de un lado a otro por ella. Entonces Dios, como un padre orgulloso de su siervo más fiel, señaló a Job: ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre intachable, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Estas no eran simples palabras. Eran un reflejo de la reputación de Job, tanto en el cielo como en la tierra. Pero Satanás no estaba impresionado. Con una sonrisa siniestra, lanzó un desafío: ¿acaso Job teme a Dios por nada? ¿No has puesto un cerco de protección alrededor de él y de todo lo que posee? Quítale todo, y verás si no te maldice en tu propia cara. Era una acusación atrevida. Y sin embargo, Dios, confiado en la pureza de la fe de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba. Pero con una condición: todo lo que tiene está en tus manos, dijo Dios, pero no pongas un solo dedo sobre él. Y con esas palabras, el escenario estaba preparado para una tragedia que Job jamás habría podido imaginar. Mientras tanto, en la tierra, Job vivía sin saber lo que se avecinaba, rodeado de paz y prosperidad. Las fuerzas oscuras ya se estaban moviendo en su contra. Una tormenta de sufrimiento estaba a punto de caer sobre él. Y el hombre que solo había conocido el favor de Dios, pronto enfrentaría la prueba más grande de su vida. Todo comenzó en un día como cualquier otro. Mientras sus sirvientes trabajaban en los campos, mientras sus hijos se reunían para otro alegre banquete, el desastre ya venía en camino. De repente, un mensajero llegó. Job quedó sin aliento, su corazón se aceleró, sus ojos se abrieron llenos de terror. Un sirviente apareció corriendo, con el pánico grabado en su rostro: los sabeos atacaron. Gritó: se llevaron todos tus bueyes y asnas, mataron a tus sirvientes a filo de espada. Solo yo logré escapar para traerte la noticia. Antes de que Job pudiera siquiera asimilar el horror de esas palabras, otro sirviente llegó, pálido, temblando. Job, jadeó. Fuego cayó del cielo, consumió tus ovejas, y a todos los siervos que las cuidaban. Yo soy el único que logró escapar con vida. Job retrocedió. Su alma se desplomaba bajo el peso de tanta pérdida. Pero la pesadilla aún no había terminado. Otro mensajero llegó corriendo, cubierto de polvo, su rostro marcado por la desesperación. Los caldeos, gritó.
Formaron 3 grupos de ataque. Se llevaron tus camellos, mataron a tus siervos, y solo yo he quedado con vida para traerte esta noticia. Pero nada, absolutamente nada, podía preparar a Job para el cuarto y más devastador mensaje. Este hombre se acercaba lentamente, con lágrimas en los ojos, y la voz quebrada, llena de dolor. Job, tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del hermano mayor, cuando un viento poderoso vino del desierto, golpeó la casa con tal fuerza, que las paredes se derrumbaron, y todos ellos, todos perecieron. Silencio. El tiempo se detuvo. El corazón de Job se quebró en 1000 pedazos. Su mundo, construido durante toda una vida de fidelidad, se desmoronó en un solo instante. Todo lo que amaba, todo lo que atesoraba, todo lo que había edificado, había desaparecido. El peso de un dolor indescriptible lo arrojó al suelo. Rasgó sus vestiduras, un grito de agonía que brotaba desde lo más profundo de su alma. Se inclinó hacia el polvo de la tierra, y lo echó sobre su cabeza, símbolo de luto, de muerte, de total desolación. Pero entonces, Job hizo algo que silenció al cielo y a la tierra. Cayó de rodillas, y adoró. Entre sollozos, entre un dolor insoportable, entre las ruinas de su vida, Job susurró palabras que atravesarían la eternidad. Palabras no de ira, ni de rebelión, sino de rendición. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El mismo Dios que había llenado su vida de bendiciones, ahora había permitido que todo le fuera quitado. Y aún así, Job se inclinó, hundió su rostro cubierto de lágrimas en el polvo, y con una voz temblorosa, pronunció las palabras más poderosas que un corazón humano puede decir en medio del sufrimiento: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras no nacieron en tiempos de comodidad, no brotaron de un corazón rodeado de paz. Fueron forjadas en el horno ardiente del sufrimiento. ¿Quién, después de perderlo todo, aún sería capaz de alabar a Dios? ¿Era fe? ¿Era resignación? ¿O era el clamor desesperado de un alma que, despojada de todo, elegía aferrarse a lo único que le quedaba? ¿A Dios mismo? Su confianza en el Creador permanecía inquebrantable, incluso en medio del dolor más profundo de su vida. Job no acusó a Dios de injusticia. No levantó su puño al cielo. No se rebeló. Pero lo que él no sabía era que su prueba estaba lejos de haber terminado. El enemigo, aquel que lo había acechado desde las sombras desde el principio, aún no estaba satisfecho. Una nueva ola de sufrimiento estaba a punto de caer sobre Job. Y esta vez, no sería contra sus posesiones, no sería contra su ganado, ni contra su familia, sería contra su propia carne. Después de haberlo perdido todo, su riqueza, sus hijos, su paz, Job pensaba que su dolor no podía profundizarse aún más. Pero la oscuridad apenas comenzaba a desplegarse. Una vez más, Satanás se presentó ante Dios, y con una frialdad escalofriante, lanzó un nuevo desafío, piel por piel. Un hombre dará todo lo que tiene por salvar su propia vida. Extiende tu mano, toca su carne y sus huesos, y te maldecirá en tu propia cara. Y Dios, confiando plenamente en la integridad de su siervo, permitió la prueba. Satanás podía herir su cuerpo, pero no quitarle la vida. Y fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. De la noche a la mañana, Job fue azotado por una plaga de llagas insoportables. Heridas dolorosas cubrieron su cuerpo, de la cabeza a los pies. Su piel ardía como fuego. Cada movimiento era un tormento. Cada respiración, una batalla contra el dolor. El hombre que un día fue conocido por su fuerza y sabiduría, ahora se sentaba entre cenizas, una figura destrozada, sosteniendo un pedazo de barro en su mano temblorosa, rasgando las llagas que devoraban su carne. Su cuerpo estaba destruido, pero su alma estaba aún más quebrada. Y como si el dolor físico no fuera suficiente, la herida más profunda vino de quien menos esperaba. Su propia esposa, al verlo desfigurado y derrotado, se inclinó hacia él y susurró palabras más frías que la muerte: ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su voz amarga resonó en el silencio. Un silencio más pesado que todo el sufrimiento que Job había soportado. Pero lo que más dolía
¿No era la pérdida de sus posesiones? ¿Ni el dolor que devoraba su cuerpo? Lo que aplastaba el corazón de Job era el silencio. Un silencio más profundo que cualquier herida. El Dios que siempre había estado tan cerca, ahora parecía lejano, inalcanzable. Job, que cada día buscaba al Creador en devoción, ahora enfrentaba el aterrador vacío de los cielos. ¿Dónde estaba aquel que siempre lo había protegido? ¿Dónde estaba la voz que antes guiaba sus pasos? Ahora, ni una palabra, ni una señal. El dolor físico era insoportable, pero la ausencia de Dios, quizás era aún más devastadora. El silencio del Todopoderoso se cernía sobre Job como una sombra que alimentaba sus dudas, que multiplicaba su angustia. No entendía. Sabía que no era perfecto, pero también sabía que no había cometido pecados que merecieran tal calamidad. Y aún sin respuestas, Job permaneció en silencio delante de Dios, esperando, anhelando una respuesta que nunca llegó. Y mientras Job esperaba, algo inesperado se acercaba. Desde tierras lejanas, sus amigos venían a verlo. Elifaz, Bildad, Zofar, hombres que, como Job, creían en la justicia divina, hombres que habían oído de su tragedia, y venían a consolarlo. Pero nada los había preparado para lo que vieron. Desde lejos, apenas lo reconocieron. El hombre que antes era admirado por todos, ahora estaba sentado sobre cenizas, herido, quebrantado, en silencio. Y cuando lo vieron, sus corazones se hundieron. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron junto a Job, sin pronunciar una sola palabra. El peso de aquel dolor era mayor que cualquier palabra que pudieran ofrecer. El silencio era la única forma de compartir su sufrimiento. Pero el silencio no dura para siempre. Y cuando finalmente sus palabras llegaron, no fueron palabras de consuelo. Lo que debería haber sido compasión, poco a poco se transformó en sutiles acusaciones. Elifaz fue el primero en hablar. Y lo que vino después, pondría a prueba la fe de Job aún más. Entonces, uno de sus amigos se levantó. Sus ojos estaban llenos de seriedad. Su voz, pesada, casi sentenciosa, sugirió que nadie sufría tan profundamente sin un motivo. En su mente, el dolor de Job solo podía ser la consecuencia de algún pecado oculto. «Recuerda», dijo, «¿quién ha perecido siendo inocente?». Esas palabras cayeron sobre Job como sal en una herida abierta. Job sabía quién era. Sabía que su corazón era íntegro. Sabía que había caminado en justicia. ¿Y escuchar tales insinuaciones? ¿De sus propios amigos? Eso dolía aún más que sus llagas. Lo que debía ser consuelo, pronto se transformó en confrontación. Sus amigos estaban seguros de algo, nadie sufría tanto, sin haber hecho algo malo. En sus mentes, la justicia de Dios era simple, casi matemática. Los justos prosperan, los malvados sufren. ¿Y si Job estaba sumergido en la tragedia? Para ellos solo había una explicación: Job debía haberse desviado del camino. El silencio que antes llenaba el aire fue quebrado. Ahora, en su lugar, una tormenta de sutiles acusaciones estallaba alrededor de Job. Lo que comenzó como un diálogo se transformó en un acalorado debate. Pero el corazón de Job no podía aceptar aquella explicación. En lo más profundo de su alma, algo gritaba con fuerza. Él sabía, con absoluta certeza, que no había cometido ningún pecado que mereciera tal castigo. Y aunque sus labios temblaban de dolor, sus palabras brotaban con convicción inquebrantable. «Yo no soy injusto, mis manos están limpias», declaró. Pero sus amigos insistían, cada uno más convencido que el otro. Para ellos, Dios era justo, y si Job sufría, era porque lo merecía. El debate crecía en intensidad con cada palabra pronunciada. Y allí, rodeado de hombres marcados por el dolor y por la arrogancia de sus propias certezas, Job comenzó a hacer preguntas más profundas. ¿Por qué prosperan los malvados?, preguntó. ¿Por qué los impíos viven en paz, mientras los justos enfrentan tormentos? En ese momento, Job comenzó a tocar el misterio de la vida. Su sufrimiento ya no era un simple castigo. Era el comienzo de un enigma. Un silencio divino, ocultando respuestas que él aún no estaba listo para comprender. Era un misterio que ni Job, ni sus amigos, podían descifrar. Cuanto más hablaban, más solo se sentía Job.
atrapado no solo en su dolor, sino también en los juicios crueles de aquellos que decían venir a consolarlo. No habían venido a aliviar su alma, habían venido a acusarlo. Y en medio de esa desolación, Job alzó su voz. No para los hombres, sino para los cielos. ¿Dónde estaba Dios en todo aquello? Su dolor comenzó a transformarse en rebeldía. Como nubes oscuras que lentamente cubren un cielo en silencio. Cada palabra lanzada contra él era como una daga. Una herida invisible que desgarraba lo más profundo de su alma. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía un hombre que había caminado en justicia ahora encontrarse abandonado, aplastado bajo el peso de la miseria? Pero la herida más profunda no era la pérdida, ni siquiera el sufrimiento físico. Era el silencio, el insoportable silencio de Dios. El corazón de Job ardía de angustia. Aquel a quien había servido con fidelidad, ahora parecía lejano, escondido. Y entonces clamó, su voz quebrada, sus fuerzas agotadas. Clamo a ti, oh Dios. Pero no me respondes. Sus palabras se elevaron como una tormenta, sacudiendo los cielos con preguntas desesperadas. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué los justos caen en la ruina, mientras los perversos florecen en la tierra? Su vida, antes firme como un árbol poderoso, ahora yacía en el suelo, quebrado, derrotado. Y sin embargo, en medio de su dolor, algo comenzó a despertar. Un hambre desesperada, no solo por alivio, sino por respuestas, por sentido. Ansiaba presentarse delante de Dios, mirar al Creador a los ojos, y preguntar, ¿por qué? Sus preguntas no nacían de la amargura, sino de una honestidad cruda, preguntas empapadas en lágrimas, formadas por el sufrimiento. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando el silencio se había vuelto insoportable, una voz rasgó los cielos. Dios habló, pero la respuesta no era lo que Job esperaba. No fue una explicación calmada, ni una palabra suave de consuelo. Dios habló desde un torbellino, desde una tormenta poderosa, como si la misma creación se levantara para responder. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? Su voz resonó como un trueno, majestuosa, abrumadora, sacudiendo la tierra misma bajo los pies de Job. Pero Dios no le dio las respuestas que tanto anhelaba. En lugar de eso, le hizo preguntas. Lo condujo al corazón del misterio, para enfrentarlo con la inmensidad del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si de verdad lo sabes. No se trataba de explicar el sufrimiento, sino de mostrarle a Job algo infinitamente mayor. El conocimiento humano era pequeño, frágil, cuando se comparaba con la grandeza de la creación. Dios lo desafió a levantar la mirada, a contemplar el cielo, a observar las estrellas, los océanos, las criaturas salvajes que recorren la tierra. Cada detalle, cada rincón del universo, revelaba una sabiduría y un poder, más allá de todo lo que Job podía imaginar. Y entonces, la respuesta se hizo clara, sin necesidad de ser dicha directamente. Hay misterios en este mundo que ningún hombre puede comprender. Job se sintió pequeño, casi insignificante, frente a la majestad del universo. Todos sus pensamientos, todas sus preguntas, todas sus acusaciones, ahora parecían tan pequeñas, ante la eternidad. Lo que Dios había revelado era abrumador. El Creador no debía explicaciones por cada momento de dolor. Aquel que gobierna los cielos y la tierra, sabe infinitamente más de lo que la mente humana puede entender. Job comprendió que sus clamores, aunque sinceros, estaban limitados por una visión humana. ¿Cómo podría él, un simple hombre, comprender la profundidad de los planes divinos? Era como tratar de ver el fondo del océano, estando de pie en la orilla. Y entonces, la imagen del alfarero y el barro se hizo clara en su corazón. ¿Podría acaso el barro cuestionar al alfarero sobre lo que está siendo moldeado? Dios era el alfarero, y Job, solo una pequeña parte de su creación. Con el eco de la voz de Dios, aún resonando en su alma, Job inclinó su rostro en humildad. Hablé de cosas que no entendía, susurró. Cosas demasiado maravillosas para mí. Sus palabras ya no nacían de la ira, ni de la rebeldía, sino de la reverencia.
¿De un reconocimiento sincero? ¿De su pequeñez? Ante la grandeza del Creador. Job ya no necesitaba respuestas para cada pregunta. Ahora entendía que hay misterios demasiado grandes, demasiado pesados, para que un hombre pueda llevarlos sobre sus hombros. Y fue después de ese momento de rendición, después de esa profunda revelación, que algo extraordinario comenzó a suceder en la vida de Job. Las cicatrices del dolor aún marcaban su piel. Los recuerdos de la pérdida todavía resonaban en su corazón. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Job ya no buscaba explicaciones. Ya no luchaba por entender el porqué de cada sufrimiento. Había contemplado la grandeza de Dios. Había aceptado su lugar en la inmensidad de la creación. Y entonces, en ese momento de humildad pura, en ese silencio reverente, lo imposible comenzó a suceder. Dios, aquel que había permitido a Job caminar por el valle de las pruebas, comenzó a restaurar todo lo que había sido perdido. Sus campos, antes devastados, ahora florecían más verdes que nunca. Sus ovejas y su ganado se multiplicaban más allá de lo que se podía contar. Y nacieron hijos nuevamente, llenando la casa de Job con risas, con vida nueva. Pero no era solo restauración, era abundancia. Un río desbordado, después de una larga sequía. Sin embargo, más grande que la riqueza recuperada, algo mucho más profundo, había sido sanado dentro de Job. Ya no era el mismo hombre. El sufrimiento lo había moldeado. El dolor había purificado su fe, haciéndola inquebrantable, real, eterna. Ahora, Job se sentaba bajo la sombra de un árbol. Sus hijos e hijas lo rodeaban. Su riqueza se extendía delante de él. Pero al mirar todo aquello, sabía una verdad inquebrantable: el mayor tesoro ya no se medía en posesiones. Porque ahora, Job ya no conocía a Dios por historias o por palabras lejanas. Había encontrado al Dios vivo, cara a cara. Job había comprendido algo profundo. Él no era el dueño de la vida. No era el autor de su propia historia. Era barro, frágil, moldeado por las manos de un alfarero soberano y misterioso. Había aprendido que el sufrimiento esconde misterios más allá de toda comprensión humana. Y que la verdadera fe, porque la verdadera fe, no se construye teniendo todas las respuestas, sino confiando, incluso cuando el cielo permanece en silencio. El mundo puede derrumbarse. Las preguntas, tal vez nunca encuentren respuesta. Pero existe una paz que se levanta, cuando el alma se rinde ante esta verdad: el Creador está en control, incluso cuando no podemos comprender sus caminos. Por eso, la historia de Job no se trata solo de pérdida o de recompensa. Se trata de mantenerse firme cuando el suelo bajo tus pies desaparece. Se trata de mirar más allá de la tragedia y descubrir que la verdadera riqueza no está en lo que la vida puede darte, sino en una fe que sobrevive, incluso cuando todo lo demás ha desaparecido. Marcado por cicatrices invisibles, Job sabía que este era su mayor tesoro. Porque en el corazón de la tormenta más feroz, Dios permanece presente. Incluso cuando su voz parece lejana, sus manos aún nos sostienen. Y fue en esa confianza, en esa entrega total, donde Job encontró su mayor victoria. Si esta conmovedora historia de Job te inspiró, y si deseas seguir descubriendo otras historias poderosas de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con las personas que amas y suscribirte al canal. Juntos, exploraremos las lecciones más extraordinarias de la Biblia.